Listo. Muchachos, buenas tardes, ¿cómo están? Ya veo, la verdad, veo más personas desde la última clase, eso es bueno. Em, Les pido una vez disculpas de antemano, pues porque la semana pasada no hicimos clase y dejamos abandonado nuestro tema y mi compañera pues está pasando por unos problemas. Entonces, pero bueno, ya volvimos. Entonces, como estaba hablando anteriormente con Carolina, estaba pensando en hacer ¿cómo decirlo? Un resumen de la clase que tuvimos con Sarita la vez pasada, que es sobre la prehistoria. Y pues depende de cómo va el tema, sigo mirando si hacemos esa dinámica o adelantamos a Noctua y hacemos temas como para emparejar, me hago entender. Entonces, como dije, va a ser repaso de prehistoria, va a ser como el concepto más básico de lo que hemos visto y, y ya, pues nada, darle. Bueno, para ustedes, ¿qué es la prehistoria? Alguien que esté por aquí todavía vivo, ¿me puede recordar la prehistoria de qué se acuerda? ¿O algo? ¿Alguien? Muchachos, no, va. Bueno, la prehistoria. La prehistoria es el periodo más largo de la humanidad, que va desde la aparición de los primeros seres humanos hasta la invención de la escritura, aproximadamente en el año 3000 a.C. Se llama prehistoria porque no hay escritura, así que no existen registros escritos. También podemos hablar de que es la cuna de la humanidad, por lo mismo, porque es como el paso del, del animal al ser humano. Entonces, ahí se van a ver no como tal sabemos de que la escritura no hubo, pero hubieron registros como dibujos o, o arte plasmado en paredes que se menciona como ellos como plasmaban su día a día, por así decirlo. Bueno, características principales acerca de la prehistoria. Esperen un momento. Acá, Dios mío. Ya. De las grandes edades. La periodización de la prehistoria se fundamenta en la materia prima utilizada por homínidos para manufacturar sus instrumentos esenciales de supervivencia. Ya sabemos de que los homínidos fueron los que empezaron el proceso de supervivencia, que descubrieron que si no hay comida pueden morir de hambre y si no tienen las condiciones aptas para sobrevivir, pues mueren, valga la redundancia. Entonces, ellos empiezan con sus instrumentos, ya sea como una lanza improvisada. em, ok, listo. Que empiezan con los primeros procesos de armas, que son como lanzas, arcos y creo que no. Sí, creo que eran esos únicos dos, las lanzas y los arcos. Si alguien sabe más, me corrige. Gracias. Entonces, como iba diciendo, características principales. Los humanos eran nómadas al inicio. También se menciona que vivían en cuevas o refugios naturales. Usaban piedra, madera y huesos para herramientas. Ellos dependían totalmente de la naturaleza. Ya sabemos de que en esa época ellos descubrieron el fuego y fueron también los primeros en que se organizaron en pequeños grupos o tribus. ¿Qué etapas tenemos de la prehistoria? Que eso es lo más importante para el día de hoy. Conocemos la edad de piedra, que abarca más del 98% de la existencia de la humanidad. Se define por la talla y pulido del material lítico y la evolución de los primeros representantes del género Homo. De ese género se sabe que tiene una subsistencia cazadora que era recolectora. También tenía un proceso biológico de hominización y era la invención del nomadismo estacional. También hablamos sobre la edad de los metales, como ya se está mencionando, pues es el inicio del descubrimiento de la metalurgia y la fundición de los minerales. Hagan de cuenta como el Minecraft. Yo sé que eso es un ejemplo raro, pero pónganse a pensar, literalmente es así. Cambiamos de, no sé, una espada de madera a una ya de hierro, ¿sí ve? Entonces se podía considerar eso la edad de los metales. Es una era caracterizada por profundos cambios sociales y geopolíticos.
Se sabe que se expande más con el metal, la especialización artesanal, también inicia los procesos del comercio, los primeros procesos de comercio, y también la complejidad social y estratificación. Acerca del comercio, pues también yo quiero como dejar un comentario y pienso en mi punto de vista de que para mí el comercio también se mencionaba con el fuego, porque cuando esa civilización descubrió el fuego como tal, como en su punto de vista, podía comerciar con eso. Entonces, eso para mí también siento que es importante, porque en un momento pudieron haber comerciado con el fuego porque creían que el fuego era el poder más alto en ese momento, que el que tenía eso era el que dominaba. Bueno, ¿qué otras etapas de la prehistoria que tenemos? La etapa paleolítica, que para que recuerden, paleolítico es la edad de la piedra antigua, que es la más larga de todos. Características, eran nómadas que iban de un lugar a otro. Ellos vivían de la caza, pesca y recolección. Ellos fueron nuestros ancestros, obviamente, y sabemos que sin ellos no hubiéramos sobrevivido o no tendríamos las bases ahorita de saber cazar algún animal salvaje, no tendríamos conocimiento acerca de la pesca y la recolección. Se usaban herramientas de piedra tallada, como dije anteriormente, antes del metal, usaban herramientas ya sea de madera o de piedra, y cuando descubrieron ese proceso, es cuando pudieron adaptarse al entorno. Descubren el fuego. Y como les estaba mencionando, lo de las pinturas rupestres en cuevas, que eso es lo que menciono como el arte primitivo. Una palabra clave que pudieran tener en cuenta acerca de la era paleolítica es la supervivencia. ¿Listo? Cualquier cosa, si están anotando, me avisan, por favor. Gracias. Bueno, tenemos otra que es la edad. Espérame. Mm, Listo. La edad neolítica, que significa la revolución agrícola. ¿Qué representa esto? Es un gran cambio en la vida humana. ¿Por qué? Porque en sus características ellos se empiezan a volver sedentarios, que empiezan a vivir en un solo lugar. De hecho, esta característica, nosotros tenemos la costumbre de que personas les da pereza sea caminar a la esquina de donde viven, porque se volvieron sedentarios. Pero no es joda cuando decían que nuestros ancestros caminaban kilómetros de kilómetros si no se cansaban, porque, como decían, eran nómadas, ¿listo? Entonces, yo siento que eso fue como una desventaja, volverse sedentario y que empezaran a vivir en un solo lugar no les benefició. Y pues saber que también cambios políticos y el entorno iban a permitir eso. Entonces, bueno, como dije, en la revolución agrícola, de aquí nace la agricultura, que empieza en el proceso de cultivar plantas. También nace la ganadería, que empieza en el primer proceso de domesticar animales. Eh, pues la gente, yo sospecho que ya sabía, pero no vale. Bueno, cabe la pena recordarlo de que el primer animal domesticado más viejo en el mundo es el perro, que por eso dicen que el perro es el compañero más viejo y fiel del ser humano como tal. También empiezan el proceso de construir aldeas y mejoran herramientas, que ahí ya es el proceso de la piedra pulida. Una palabra clave acerca de esta época, edad neolítica, es la agricultura. Y ya como para entender mejor la edad de los metales, que es la última etapa de la prehistoria, debido a que empiezan a usar metales ya sea como el cobre, el bronce o el hierro. Ya con eso, pues se sabe que esos materiales iban a beneficiarlos para que crearan un mejor entorno de supervivencia, porque creaban herramientas más fuertes y eficaces, hacían más armas y empezaron a surgir las primeras sociedades que pues son como más organizadas. La palabra clave acerca de esta edad es la tecnología y la innovación. ¿Qué más hay por acá? Bueno, como ya les dije, tenían una vida nómada porque las poblaciones se trasladaban, perdón, siguiendo las migraciones de animales y los ciclos de los frutos silvestres. Talla lítica, uso de percusión y presión para moldear hachas de mano, lascas, flechas y arpones eficaces.
y tribus clánicas, que eran estructuras sociales igualitarias compuestas por pequeños grupos de parentesco para asegurar protección. ¿Qué? Sigamos por acá. Un momento. Listo. El salto cognitivo. Aproximadamente hace 400.000 años, el dominio del fuego transformó radicalmente la evolución biológica y social de los primeros humanos. También se menciona, bueno, aparte de que sabemos de que el fuego no representaba el poder como tal como por así decirlo, una jerarquía de poder en ese entonces. Sabemos que también fueron los primeros procesos de nutrición, pues ya que anteriormente, antes del fuego, comían la carne cruda y pues no les beneficiaba como tal una recuperación o un proceso de alimentación adecuado para aquel entonces. Entonces, al descubrir el fuego, bueno, se dieron cuenta de que al cocinar los alimentos se facilitaba la digestión, también impulsando el desarrollo cerebral. Pues ya como iba diciendo, los animales que iban cazando, como lo que eran los peces, cuando con el fuego que ellos cargaban, empezaban a cocinar su comida y pues ya con eso tenían una mejor nutrición. En seguridad, también se menciona, como iba diciendo, con el poder del fuego, se sabía que el fuego como tal podía atacar a sus enemigos, por así decirlo, a su entorno hostil, ya sean, hubieran sido otras comunidades o también otros animales salvajes que no les permitían tener una seguridad propia como tal. Entonces, el fuego también actuó como la defensa principal contra grandes depredadores nocturnos. Y para finalizar, socialización. Pues se sabe que con eso podían socializar más en el entorno porque en las noches, antes de que el fuego no existiera o no lo descubrieran, pues no podían ver como tal. También por eso les digo, el fuego les facilitó ver en la noche, valga la redundancia, y pues les permitió un proceso de socialización, una mejor forma de socialización. Entonces, ese hogar estimuló el desarrollo del lenguaje verbal complejo. ¿Qué más hay por acá? Bueno, no me cargó la imagen. La adaptación anatómica, como sabemos, el ser humano como tal fue evolucionando en la edad de la prehistoria porque el proceso de la hominización no fue lineal, sino fue un árbol de ramificaciones evolutivas donde interactuaron mutaciones biológicas clave. Sabemos que con eso fue un proceso que demoró muchos miles de años, ¿sí? Y por eso mismo tienen diferentes etapas el ser humano como tal. El bipedismo liberó las extremidades superiores para sostener herramientas, pues con esto se acoplan el desarrollo del pulgar oponible para la manipulación precisa de objetos. Finalmente, la encefalización masiva dio el origen simbólico a la conciencia y el pensamiento del Homo sapiens, que ese es el primero para que tengan en cuenta. Les hago recordatorio, bueno, para los que van entrando, hola, ¿cómo están? Y ya el resto que vayan anotando para ahorita la actividad al final. ¿Qué más? Durante este periodo los seres humanos vivían de una manera muy diferente a la actual, pues no tenían ciudades ni tecnología y ni escritura. Por eso, como mencionamos, para sobrevivir dependían de lo que les daba la naturaleza. Sigamos por acá. Epa. Esto, como les estaba mencionando acerca del arte plasmado en cuevas, esto le puse como la mente simbólica, que son las representaciones artísticas en cuevas como Altamira y las Caux, que atestiguan que las psiques de los cazadores superiores poseían gran complejidad intelectual, debido a que, como bien sabemos, la comunidad como tal de los Homo sapiens, bueno, en la época paleolítica, es que se conformaban en dos lados. Los que cuidaban su hogar como tal, por así decirlo, su comunidad, los que cuidaban el hogar como tal, los que ayudaban en el tema de la cocina y los más fuertes. Bien sabemos de que desde hace muchos años el ser humano que mencionamos como que es el más fuerte es el que tiene que ir a cazar y traer comida para su hogar, ¿sí?
Entonces, con esto se menciona un dato curioso de que supuestamente los más fuertes fueron benevolados por los que estaban en casas y por eso mismo se hizo el proceso de el arte en las paredes, porque era como una forma de recordar a los más valientes y a los más fuertes, porque pues también hay que tener en cuenta que los animales salvajes de esa época no eran lo mismo que a comparación de ahorita, porque ahorita pues pueden haber leones, pueden haber pumas y pueden haber muchas especies salvajes, pero ya está más controlado. Pero en aquel entonces imagínense ver no sé, un mamut o la primera especie de los leopardos. Claramente es diferente y pues también es interesante saber que el ser humano sí pudo llegar a cazar ese tipo de especies. También mencionamos que estas pinturas policromas no eran menos ornamentos decorativos. También conformaban santuarios mágicos destinados a propiciar rituales de caza, la fertilidad colectiva o la colección mítica de la tribu. También, pues en un momento se menciona de que los más fuertes procreaban con las hembras para que siguieran esa tradición. De hecho, hoy en día es muy imposible, pero se puede llegar a ver como los genes de esas especies. Pues es diferente porque, claro, millones de años fue cambiando el ADN, pero aún así se sigue guardando ese instinto, por así decirlo. Entonces, continuamos. Bueno, para que entiendan mejor, esto es como una línea del tiempo que primero comienza con la agricultura, como iba mencionando, que es la domesticación de gramíneas como el trigo y cebada en el fértil creciente. También la ganadería, que es la crianza controlada de ovejas y cabras, asegurando carne y abrigo. También empezamos lo que son las primeras bases del sedentarismo, que es la construcción de viviendas y permanentes agrupadas en aldeas agrarias. Y para terminar, la alfarería, que es la invención del modelado de arcilla para cocción y transporte de granos. Bueno, esto es lo que estamos mencionando mejor de la edad la etapa de los metales, que son el cobre, el bronce y el hierro. La línea temporal aproximadamente de las tres van del 5000 a.C. al 1200 a.C. También se tiene la innovación técnica destacada de los tres y una transformación socioeconómica. No voy a influir mucho en el tiempo, digo, en el tema porque ahorita no me queda mucho tiempo. Entonces, continuamos. Bueno, de aldea a ciudad compleja se menciona que es 5000 años antes de Cristo, que es el perfeccionamiento de la irrigación agrícola y la acumulación sistemática de excedentes alimentarios. Propició que los asentamientos neolíticos crecieran hasta formar las primeras grandes protociudades. Este incremento demográfico originó la división estricta del trabajo, la edificación de monumentos defensivos de piedra y la creación de una administración teocrática que sentaría las bases directas del urbanismo a la antigüedad. Básicamente, una modernización en aquel entonces. Aquí se ve una pequeña tablita que es lo que se menciona acerca de lo paleolítico, lo neolítico y la edad de los metales. Bueno, esta estimulación porcentual ilustra cómo el linaje del ser humano pasó a la inmensa mayoría de su historia adaptándose biológicamente en la era cazadora barra recolectora antes de acelerar exponencialmente su evolución tecnológica en los últimos años. Aquí las dejo un poquito y ya podemos seguir. Y creo que ya me falta esta. Ah, bueno, esta no. Y bueno, preguntas. ¿Tienen alguna pregunta o algo? ¿Tienen alguna pregunta acerca de lo de nuestro pasado, de la prehistoria? ¿No? No, listo. Bueno, pues como iba mencionando, ya eso es como el tema y yo creo que esta media horita o 20 minutos como tal, les voy a pasar el quizzes. Entonces, por favor, que si lo pueden responder y ya, eso sería todo por hoy. Tienen